Qué difícil se nos hace a nosotros los seres humanos el no sentirnos en control. Cuando se nos presenta una situación en la que posiblemente no tenemos ningún control sobre el resultado final, muchas veces nos desesperamos, nos enojamos y nos frustramos, porque nos gusta estar en control. Es como cuando nosotros estamos acostumbrados a manejar un vehículo y llega el día en que te tienes que sentar aquí donde yo estoy hoy, en el asiento del pasajero. Ese día tienes que entregar las llaves de tu vehículo y permitir que sea alguien más quien maneje y tú sentarte en el asiento del pasajero. Posiblemente físicamente estás sentado aquí en el asiento del pasajero, pero en tu mente aún te mantienes en control de tu vehículo. Mientras vas por la carretera, estás sentado en el asiento del pasajero, pero vas pensando si tú acelerarías o bajarías la velocidad. Posiblemente estás aquí sentado en el asiento del pasajero, pero vas pensando si te quedarías en el mismo carril o si cambiarías de carril. Posiblemente estás sentado en el asiento del pasajero, pero en tu mente estás pensando todas las rutas alternas que tú pudiste haber tomado para tomar un camino más corto y tardarte menos tiempo en llegar al lugar final, al destino final. Y sabes, en el sentido espiritual sucede lo mismo. Muchas veces nosotros decimos que cedemos el control a Jesús de nuestras vidas, pero no estamos dispuestos a sentarnos en el asiento del pasajero para que Él tome total control. ¿Por qué? Porque cuando Jesús está en control significa que ya nosotros no estamos en control. Y muchas veces no estamos dispuestos a sentarnos en el asiento del pasajero porque no estamos dispuestos a ceder el control total a Jesús de nuestras vidas. Cuando Él está en control significa que ya yo no hago lo que me satisface a mí, sino que yo hago lo que satisface a Jesús. Cuando Jesús está en control significa que yo no estoy en control de mi tiempo y ya yo no dedico mi tiempo solamente a ver televisión o a ver una película o hacer otras cosas, gastar mi tiempo en las redes sociales, que no todo eso está mal, pero significa que mi tiempo de calidad yo lo dedico a Jesús. Cuando Jesús está en control significa que ya yo no doy rienda suelta a mis emociones sin control, sino que como Jesús está en control, ejerzo el dominio propio sobre el coraje, sobre mis emociones y ya no permito que se salgan de control. Cuando Jesús está en control, tengo que dejar a un lado mi ego y reconocer que siempre que Jesús está en control, las cosas me van mejor. Cuando Jesús está en control, la rendición no significa pasividad, no significa que no vamos a hacer nada. Significa que vamos a ejercer la creatividad que Dios nos dio. Que vamos a usar la sabiduría que solamente Dios nos puede dar para tomar las decisiones. Y que vamos a atrevernos a dar ese paso de fe, porque sabemos que Jesús está en control. Cuando yo someto mi obediencia a Dios, yo le estoy cediendo el control de mi vida. Y significa que yo hago solamente lo que Él dice. Y tengo que reconocer al final del día que cuando Jesús está en control, es la mejor decisión que yo jamás pude haber tomado. ¿Sabes qué? Que cuando Jesús está en control, ya la carga de los resultados no me tocan a mí, sino que yo puedo quitarme esas cargas de sobre mis hombros, porque Jesús está en control de mi vida. Y cuando Jesús está en control, todo me va mejor. Quiero leerte un versículo antes de cerrar esta reflexión, que está en Romanos 8, 14 y 15. Y dice así: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclaviza el miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando los adoptó como a sus propios hijos. Y ahora lo llamamos Abba, Padre. Cuando tú y yo somos guiados por el Espíritu de Dios, tomamos mejores decisiones. Tomamos solamente las decisiones que agraden al Espíritu Santo, porque permitimos que Jesús esté en control. ¿Sabes? Llegó el momento en que tú decidas sentarte en el asiento del pasajero en tu vida y dejar que sea Jesús quien tome el control del volante. Siempre que Él va adelante en nuestra vida, siempre que Él es quien nos guía, vamos a llegar de mejor manera a nuestro destino final, porque Jesús nos conoce mejor que nadie. Hoy es el día de ceder el control total de Jesús a tu vida. Mi nombre es el pastor José René Berríos. Me puedes conseguir en las redes sociales a través de JR Berríos Ministries o a través de José René Berríos. Si esta corta reflexión ha sido bendición para tu vida, te pido que la compartas en tus redes sociales. Dios te bendiga.